El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de comercio exterior correspondiente al mes de diciembre del 2022 y el correspondiente al año. A cargo de esta presentación estará Daniel Hidalgo, jefe de la División Comercio Exterior del Departamento de Estadística del Sector Externo. Muy buenos días. La presentación de comercio exterior al cierre del año 2022 está estructurada de la siguiente forma. Iniciaremos con los datos referidos a las exportaciones totales, luego abordaremos las importaciones totales y cerraremos con la balanza comercial. Las exportaciones totales cerraron el año 2022 con una reducción del 1,5%, alcanzando un valor de 13.875 millones de dólares. Aquí hay algo muy importante a destacar. Este resultado fue menor en 215 millones de dólares a lo registrado en el año 2021, cuando alcanzó 14.090,4 millones de dólares. Recordemos que este nivel de registro del año 2021 significó un récord histórico de exportaciones. Volviendo al año 2022, la disminución en las exportaciones totales se debió principalmente a las menores exportaciones registradas, que disminuyeron en 5,8% y alcanzaron un valor de 9.957 millones de dólares. Participó con el 71,8% del total exportado. Por su parte, las reexportaciones se incrementaron en 12,5% con respecto al año anterior y con un monto de ventas externas de 3.107,7 millones de dólares, participando con el 22,4% del total de envíos. Las otras exportaciones cerraron el año con un 7% de incremento, alcanzando un valor de 810,3 millones de dólares. En términos interanuales, las exportaciones totales se incrementaron en diciembre del 2022 9,9%, alcanzando un monto de 1.069,1 millones de dólares. Este incremento se explica por los mayores niveles alcanzados en las exportaciones registradas y las otras exportaciones, en tanto que se aprecia la reducción en los bienes destinados a reexportaciones. Como se mencionó, las exportaciones registradas en diciembre del 2022 se incrementaron en 9,2% con respecto a diciembre del año 2021 y totalizó compras por 724,4 millones de dólares frente a los 663,5 millones de diciembre del 2021. Este incremento en las ventas se explica principalmente por el dinamismo que presentó el grano de maíz, que en diciembre del 2022 registró exportaciones por 170,3 millones de dólares, ingresando 146 millones de dólares más que lo registrado en diciembre del 2021 y participó con el 23,5% del total exportado en ese mes, constituyéndose como el principal producto de exportación registrada en el mes de diciembre. Otro rubro que cierra el año con un incremento es la energía eléctrica, aportando un ingreso de 25,5 millones de dólares a lo registrado en diciembre del 2021. También se destaca en cuanto a incrementos la carne bovina refrigerada, el arroz y las tapas de aluminio. En cuanto a los rubros que presentaron un menor dinamismo, pueden mencionarse a los relacionados al complejo sojero. Esto debido a la sequía que nos afectó. En diciembre del 2022, la harina de soja fue el producto con mayor reducción, siendo los ingresos de 4,5 millones de dólares, 59 millones menos que lo recibido en diciembre del 2021. Le siguen los granos y aceites de soja, que en su conjunto suman 89 millones de dólares de reducción. Otros rubros que también presentaron disminuciones fueron el azúcar y los insecticidas, fungicidas y herbicidas.
Al analizar nuestras exportaciones por niveles de procesamiento, vemos que los productos primarios, donde se encuentran los productos agrícolas sin elaborar, presentaron la mayor reducción. Esta reducción fue del 24,9% con respecto al año 2021 y alcanzó un valor de 2.990,6 millones de dólares frente a los 3.984,6 millones registrados en el 2021. Los productos primarios presentaron una incidencia negativa de 9,4 puntos porcentual en el total de caída de las exportaciones registradas, que fueron atenuadas por el incremento en los valores exportados de las manufacturas de origen agropecuario, industrial y la electricidad. Dentro de las manufacturas de origen agropecuario se encuentran los aceites y las harinas de soja, pero aún así cerraron el año con un incremento del 2,1% debido principalmente a las mayores exportaciones de carne y harina de girasol. En cuanto a las manufacturas de origen industrial, estas se incrementaron en 19,8% y se debió principalmente a los mayores envíos de productos bajo el régimen de maquila. El régimen de maquila constituyó el 67% del total de los envíos de nuestras manufacturas industriales, que totalizaron 1.541,7 millones de dólares en el 2022. Las exportaciones de combustibles y energía se incrementaron en 3%, debido principalmente a las exportaciones de electricidad. En cuanto a los principales productos de exportación, vemos que los relacionados al complejo sojero presentaron las mayores incidencias en la reducción de las exportaciones registradas. En ese sentido, la principal disminución en el año 2022 se verificó en los granos de soja, con una caída del 58,8% y una incidencia de 16,5 puntos porcentuales en el total de reducciones, alcanzando ingresos por 1.226,8 millones de dólares. Este valor significó una reducción de casi 1.750 millones de dólares frente a lo registrado en el año 2021. También los aceites y las harinas de soja presentaron caídas del 14 y 23% con respecto a lo registrado en el 2021. Todas estas reducciones mencionadas fueron mitigadas por otros productos que presentaron un dinamismo significativo, como el grano de maíz, donde en el 2022 fue récord histórico de envíos para este producto. En volúmenes se remesaron 4.598.000 toneladas por un valor de 1.088,7 millones de dólares, lo que representó ingresos de 680 millones de dólares más que lo registrado en el 2021. Otros rubros que presentaron incrementos fueron las carnes, que aumentaron 11,3% con respecto a lo registrado en el 2021, alcanzando 1.842,2 millones de dólares, constituyéndose así en un nuevo récord de exportaciones para este producto. Asimismo, la energía eléctrica cerró el año 2022 con una variación positiva de 2,6%, alcanzando ventas por un valor de 1.671,2 millones de dólares. También otros cereales como el trigo y el arroz presentaron variaciones positivas del 21,3% y 7,1%. Finalmente, las exportaciones registradas en el 2022 se redujeron en 5,8%, alcanzando 9.957 millones de dólares, siendo este monto inferior en 641 millones de dólares a lo registrado en el 2021. En cuanto a los volúmenes exportados, estos se redujeron en 13,9%. Y como es lógico pensar, las mayores reducciones se presentaron en los granos, aceites y harinas de soja. En cuanto a las exportaciones de electricidad, las mismas cerraron el año 2022 con un incremento del 10,3%,
alcanzando 23.947,3 megawatt-hora de exportación. Pasando un poco al apartado de las carnes, en diciembre del 2022, las exportaciones de carnes se incrementaron en 20,3% interanual, alcanzando 128,2 millones de dólares. Y en términos acumulados, cerró el año 2022 con Chile y Rusia constituyéndose como los principales destinos de nuestras carnes y representaron casi el 56% del total de envíos. Al fijarnos en el gráfico, vemos que los envíos a Chile permanecieron en niveles levemente superiores a los registrados en el año 2021. Sin embargo, Rusia presenta una reducción de casi 35 millones de dólares. Entre los motivos de esta reducción se podría mencionar que en los meses de marzo y abril se redujeron las ventas de carne por el conflicto bélico con Ucrania. Y en el mes de septiembre, Rusia suspendió temporalmente los envíos de un frigorífico local a este destino. En cuanto a Brasil, los valores registrados constituyen un récord histórico de envíos a este mercado. Esto podría deberse a que ellos duplicaron en el 2022 sus exportaciones de carne y despojos comestibles a China, por lo que su mercado local pudo haberse visto afectado. Para el caso de Taiwán, también se presenta un incremento considerable al cierre del 2022, pero este comportamiento se ve desde el año 2020 y se debe a la eliminación en ese año del cupo que regía para la carne que exporta nuestro país a ese destino. Finalmente, un total de 71 países han constituido los destinos de nuestras exportaciones de carne en el año 2022. Nuestro principal destino de exportación de carne fue Chile. Los envíos a este mercado alcanzaron los 727,7 millones de dólares, 2,3% más que lo remesado en el 2021 y participó con casi el 40% del total de envíos. En cuanto a Rusia, la reducción de los envíos fue del 10,4% en valores y 12,6% en volúmenes. Brasil incrementó sus compras en casi 42%, alcanzando un valor de 219,7 millones y ocupa el tercer puesto en importancia como mercado destino para este producto. También Taiwán presentó un incremento significativo en sus compras, alcanzando casi 214 millones de dólares, 38,8% más que lo registrado en el 2021. Finalmente, las exportaciones de carne del año 2022 alcanzaron 1.842,2 millones de dólares, 11,3% superior a lo registrado en el año 2021, y en volúmenes el aumento fue del 5,6%. Y recordamos nuevamente que constituyó un nuevo récord de envíos. En cuanto a los precios medios, estos muestran un aumento de 5,4% con respecto a los recibidos en el año 2021, alcanzando los 4.735 dólares la tonelada. Las mayores variaciones positivas se dieron en Hong Kong, que alcanzó un 50,2% de incremento, seguido de Kuwait y Brasil, entre otros. Italia fue el país que mejor pagó por nuestra carne en el 2022, siendo 6.864 dólares la tonelada, levemente inferior a lo registrado en el 2021. Otro récord histórico fueron los envíos de maquila. Alcanzaron 1.036,4 millones de dólares, 19,4% superior a las ventas registradas bajo este régimen en el año 2021. Y Brasil se constituyó como el principal destino con el 61,4% de participación, seguidos de Argentina y Singapur. Algo muy interesante está sucediendo con la maquila. Es la incorporación de nuevos productos. En el cuadro se muestra la evolución de los mismos a partir del año 2019. En el año 2022, estos nuevos productos
totalizaron 380,5 millones de dólares, siendo este valor superior en 38,2% a los registrados en el 2021. Y se destacaron productos como el alcohol etílico sin desnaturalizar, las gelatinas, taparroscas y coronas, entre otros. La incidencia de los nuevos productos fue del 12,1%, puntos porcentuales en el total de crecimiento, que como se mencionó es del 19,4%. En cuanto a los productos históricos, como las autopartes, textiles, jeringas, entre otros, estos se exportaron por valor de 557 millones de dólares, 10,6% superior a lo registrado en el año 2021. En cuanto a los principales destinos de nuestras exportaciones, el primer lugar lo ocupa Brasil, que registró compras por 3.676 millones de dólares, superiores en 3,3% a lo registrado en el año 2021 y participó con el 36,9% en el total de nuestras exportaciones registradas. La energía eléctrica es el rubro más importante de exportación a este mercado. Se registraron ventas por 1.267,4 millones de dólares que representaron una reducción del 7,8% frente a lo registrado en el año 2021. Asimismo, el Brasil se constituyó como el principal destino de nuestras exportaciones de maíz y de arroz. Con respecto al maíz, las ventas al Brasil alcanzaron 526,7 millones de dólares, 44,2% superior a lo registrado en el año 2021, y participó con el 14,3% del total de los envíos a este destino. El incremento del arroz fue del 14,1%, alcanzando 218,9 millones de dólares. El segundo destino en importancia lo constituyó Argentina, que participó con el 20,7% de las exportaciones registradas. El valor exportado fue de 2.060,7 millones de dólares y fueron 21,9% inferiores a las registradas en el año 2021. Esto debido principalmente a las menores exportaciones de grano de soja, que como se observa tuvo una reducción del 54%. Los rubros que presentaron incrementos fueron la energía eléctrica y las autopartes. Algo muy interesante vemos en cuanto a las exportaciones de energía eléctrica. Y es que el incremento del 2,6% que se registró en el año 2022 se debió a las mayores ventas registradas con Argentina. En ese sentido, el valor exportado fue de 403,7 millones de dólares, superior en 58,1% a los registros del año 2021. Finalmente, nuestro tercer destino en importancia fue Chile. Participó con el 11,1% y presentó un incremento del 11% con respecto a los valores del año 2021, alcanzando un nivel exportado de 1.108,7 millones de dólares. Los principales productos exportados a este destino y que presentaron incrementos y son la carne, el maíz y el arroz. Pasando a las cotizaciones internacionales de nuestros principales productos de exportación, en diciembre del 2022, la soja en la bolsa de Rosario en promedio verificó un aumento del 2,5% en comparación al mes anterior. Y al compararlas con diciembre del 2021, el incremento fue del 11,1%. En tanto que en la bolsa de Chicago, el precio verificó un aumento de 2,3% en comparación a noviembre del 2022, y al comparar con diciembre del 2021, el incremento fue del 14,2%. La estimación actual para el 2023 de la cotización de la soja en el mercado de Chicago es que se espera alcance los $550 la tonelada, 3,4% inferior a lo registrado en el año 2022, pero mejor que la estimación del mes pasado, cuando la caída era del 8,4%.
este comportamiento de los precios internacionales de la soja respondería a las condiciones de sequía en Argentina que amenazan con reducir la producción. Otros productos importantes en nuestras exportaciones que registraron incremento en sus precios con respecto a noviembre fueron la harina de soja, con un 10% de incremento, al igual que el ganado en pie en el mercado de Chicago, donde el incremento fue del 1,5%. Pero el trigo, como el ganado en pie de Australia, registraron disminuciones, en este caso ambos, del 7,6%. En términos interanuales, en el mes de diciembre, los productos que presentaron subas fueron el aceite de soja, con un incremento del 18,3%, la harina de soja, con 17,4%, y el ganado en pie en el mercado de Chicago con un 13% de aumento. En cuanto a la cotización internacional del petróleo Brent, en diciembre del 2022, se redujo en 10,3% en comparación al precio registrado en noviembre, pero en términos interanuales presentó incrementos del 8,9%. La reducción observada en los últimos meses se explica por los temores de una desaceleración económica a nivel global, debido a las políticas más agresivas de los bancos centrales para contener la inflación. En promedio, para el año 2023, se espera que la cotización alcance $82,8 el barril, lo que significaría una reducción en torno al 16% con respecto a la cotización del año 2022. No obstante, el panorama no es muy claro, atendiendo a la posible reducción de la producción de crudo por parte de Rusia como respuesta al tope de precios impuestos por el Grupo de los 7, más conocido como G7, y también los cierres de refinerías en Estados Unidos debido al frío extremo. Ahora pasaremos a presentar el segundo tópico, el de las importaciones totales. Al cierre del año 2022, las importaciones totales se situaron en $15.191,4 millones, que representó un incremento del 16,1% con respecto a lo registrado en el año 2021. Las importaciones registradas, que son elaboradas por la Dirección Nacional de Aduana, aumentaron 16,5% con respecto al 2021, totalizando compras externas por valor de $14.587,2 millones y se constituyeron en un nuevo récord histórico, superando al nivel registrado en el año 2021. Las otras importaciones se incrementaron en 7,8% y alcanzó un valor de $604 millones. En términos interanuales, en diciembre, las importaciones totales se incrementaron en 0,3%, con registros por valor de $1.309,4 millones. Este leve incremento se debió principalmente a la suba en el registro de las otras importaciones, ya que las registradas presentaron una leve disminución. Como se mencionó, las importaciones registradas en diciembre presentaron una leve reducción del 0,2%, alcanzando un valor de $1.252 millones. Entre los productos menos dinámicos en diciembre se mencionan los teléfonos móviles, con compras por valor de $61,5 millones, 26% menos que diciembre del 2021, lo que representó una reducción de casi $22 millones al compararlos con los $83,3 millones registrados en diciembre del 2021. Otros rubros que presentaron reducciones fueron los productos laminados de hierro, las vacunas, chapas de aluminio y naftas. En cuanto a los rubros más dinámicos del último mes del 2022, podemos citar al gasoil, con valores en torno a $175 millones, lo que representó un 62% más que lo registrado en diciembre del 2021.
Este incremento en los valores se debió al aumento en los precios, atendiendo a que los volúmenes son similares a lo registrado en diciembre del 2021. Otros rubros que presentaron incrementos fueron los insecticidas, fungicidas y herbicidas, transformadores eléctricos, el maíz para siembra y el tabaco sin elaborar. Al excluir de las importaciones registradas aquellas realizadas bajo el régimen de turismo, nos quedan las que serán destinadas al mercado local. En ese sentido, las importaciones para uso interno se incrementaron en 17,5%, totalizando en el año 2022 un valor de 12.233,9 millones de dólares, frente a los 10.412,6 millones del 2021. Un tema a señalar es que las importaciones para consumo interno, al verlas en volúmenes, se redujeron en 13,4%, lo que nos muestra el impacto en el incremento de sus precios. Las importaciones bajo el régimen de turismo presentaron un comportamiento distinto. Se incrementaron tanto en valores como en volúmenes. El incremento en valores fue del 11,4%, alcanzando los 2.353,3 millones, y en volúmenes las mismas aumentaron un 46%, lo que nos permite ver el buen año que han tenido los bienes introducidos al país bajo este régimen. Todos estos datos referidos a los valores y volúmenes de estas cuentas se encuentran en el anexo estadístico publicado en la web. Finalmente, el año 2022 cerró con incrementos en las importaciones registradas bajo el régimen de turismo y las destinadas a consumo interno en 16,5%, 14,4% y 17,5%. El gráfico nos muestra un descenso en los niveles a partir del segundo semestre del año, y eso se debe a un efecto de base. No estamos comparando con un año 2021, donde el primer semestre en promedio las importaciones registradas alcanzaron 900 millones de dólares, en tanto que en el segundo semestre, el año 2021, el promedio trepó a 1.200 millones de dólares. Para el año 2022, el promedio mensual de importaciones registradas fue de 1.216 millones de dólares. Al analizar el gráfico de las importaciones por tipo de bienes, se puede observar el incremento en los valores y la reducción en los volúmenes adquiridos, lo que denota el incremento en los precios de los bienes importados. En este sentido, los bienes de consumo en valores se incrementaron en 14,2%, alcanzando los 3.989 millones, y en volúmenes la reducción fue de 9,2%. Dentro de este segmento se encuentran los alimentos, que presentaron un incremento en los precios medios del 43%. Allí se encuentran las frutas, legumbres y hortalizas, productos congelados, café y productos lácteos, entre otros. También se encuentran las bebidas como el vino, cerveza y whisky, que presentaron un incremento en sus precios en torno al 22%. Dentro de los bienes de consumo también se encuentran los automóviles en general, donde el incremento en el precio medio fue del 22%. La segunda clasificación correspondería a los bienes intermedios, que es donde se aprecia el mayor impacto o incremento de los precios. Allí se encuentran las naftas y el gasoil, que cerraron el año 2022 con incremento en sus precios medios del 49 y 72%. Otro rubro dentro de este segmento que presentó un incremento en sus precios son los productos químicos, donde se encuentran los abonos minerales, siendo la variación de sus precios del 77% más que lo registrado en el año 2021, y esto guarda relación con el conflicto entre Rusia y Ucrania, atendiendo a que Rusia es uno de los mayores proveedores de fertilizantes a nivel mundial. Y por último pasamos a los bienes de capital, cuya importación en el año 2022 alcanzó los 4.956,2 millones de dólares,
7% superior a lo registrado en el año anterior. En volúmenes, la reducción fue de 6,5%, y dentro de este segmento se encuentran las maquinarias para la agricultura, repuestos para camiones y automóviles y máquinas industriales, entre otros. Finalmente, al considerar en su conjunto, las importaciones registradas presentaron en el 2022 un incremento en sus precios medios en torno al 34%. Como es de esperarse por nuestra estructura productiva, al analizar las importaciones por niveles de procesamiento, las manufacturas de origen industrial, como así también los combustibles, presentaron la mayor incidencia en el incremento, siendo estas del 9,1% y 6,2 puntos porcentuales. Las manufacturas de origen industrial se importaron por valor de 11.040 millones de dólares, 11,6% más que lo registrado en el 2022. En cuanto a los combustibles y energía, estos se incrementaron en 50,9% con respecto al año anterior, alcanzando valores de 2.310,6 millones de dólares. Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario también presentaron incrementos del 11,5 y 12,9% con respecto al año 2021. En cuanto a los principales orígenes de nuestras importaciones del año 2022, se encuentra China, con una participación del 28,9% del total de importaciones registradas y con compras que alcanzaron los 4.222,4 millones de dólares, lo que representó un aumento del 13,6% con respecto al 2021. Los principales productos importados desde ese país fueron los teléfonos móviles, las máquinas automáticas para procesar datos y los insecticidas, fungicidas y herbicidas. En segundo orden de importancia aparece Brasil, que participó con el 23,9%, con un monto registrado de 3.481,4 millones de dólares, lo que nos indica un aumento del 13,9% con respecto al año 2021. Los principales productos adquiridos fueron automóviles, abonos minerales y cosechadoras. Estados Unidos ocupa el tercer lugar, con un 9,7% de participación y con un valor que ascendió 1.417,1 millones, registrando un aumento del 55,4% al compararlas con el año pasado. Entre los principales productos se destacaron el gasoil, las naftas y los abonos minerales. Ahora pasaremos al último punto de la presentación, que es la balanza comercial. La balanza comercial al cierre del mes de diciembre presentó un déficit de 240,3 millones de dólares, menor que el déficit observado en diciembre del 2021. En cuanto al cierre anual, la balanza comercial cerró el 2022 con un déficit de 1.316,4 millones de dólares. Este saldo negativo se puede explicar por el lado de las exportaciones debido al efecto de la sequía, donde los principales productos de exportación afectados fueron los granos, aceites y harina de soja, como ya lo hemos visto. Un tema importante a destacar es que, si bien hubo una reducción en los valores de las exportaciones totales, el nivel registrado en el 2022 es menor en 215 millones de dólares al comparar con el año 2021, por lo que se constituye en el segundo mejor registro de exportaciones, considerando que el 2021 fue récord histórico de envíos. Yendo por el lado de las importaciones, se debe principalmente al efecto precio, atendiendo que presentan incremento en los valores importados, pero reducción en sus volúmenes, como lo hemos visto anteriormente. Y recordar que el año 2022 se constituyó como un nuevo récord alcanzado para las importaciones, superando al que apuntaba en el año 2021. Haciendo un poco de historia, al analizar el saldo de la balanza comercial en el periodo 1981
al 2022, se verifica que el saldo comercial fue superavitario desde el año 1987 hasta el 2021. Un tema a tener en cuenta es que a partir del año 1985 se suman al valor de las exportaciones registradas los valores de las exportaciones de electricidad. Asimismo, también se incorporan las estimaciones de las exportaciones. Y finalmente, el año 2022, después de 35 años de balanza superavitaria, se presentó un saldo deficitario de 1.316,4 millones de dólares, sin precedentes en la historia de nuestro comercio exterior. Pasando un poquito al resumen, podemos mencionar que las exportaciones totales a diciembre del 2022 se han reducido en 1,5%. Las exportaciones registradas presentaron una reducción del 5,8%, en tanto que las reexportaciones y otras exportaciones se incrementaron en 12,5% y 7% en términos acumulados. La reducción de las exportaciones registradas se explica principalmente por los menores envíos de granos, aceites y harina de soja, que verificaron una variación acumulada negativa del 58,8%, 23,3% y 14% respectivamente. Entre los principales productos que presentaron incrementos en los envíos se observaron al maíz, al trigo y los textiles. Los envíos de maquila a diciembre del 2022 se incrementaron en 19,8%, principalmente impulsados por la elaboración de nuevos productos, y también se constituyó un nuevo récord de envíos. En tanto al tema de las importaciones totales, a diciembre del 2022 se incrementaron en 16,1%. En volúmenes se observó una reducción del 12,9%. Las importaciones para uso interno el mes de diciembre registraron un aumento del 17,5%, mientras que para aquellas bajo el régimen de turismo el incremento fue del 11,4%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el incremento del 27,5% de los bienes intermedios, donde se encuentran los combustibles y lubricantes, con un incremento del 50,9%, y las sustancias químicas 29,1%. En tanto que los bienes de capital se incrementaron 8,4%, impulsados principalmente por las mayores compras de repuestos de máquinas, motores y aparatos y maquinarias para la agricultura y cubiertas. Con estos resultados, la balanza comercial registró un saldo deficitario de 1.316,4 millones a diciembre o al cierre del año 2022.